Muy buenos días, mi nombre es Juan Carlos Fassbender. Vamos a ver con ustedes el curso Gobierno Electrónico, Transparencia y Gobierno Abierto. A continuación, vamos a comenzar con el módulo 1, que es incorporación obligatoria del gobierno electrónico con las actuales tecnologías de información y comunicaciones y las políticas de Estado. El resumen ejecutivo nos indica que es una obligación de las entidades modernizarse e incorporar las tecnologías de la información. Muchas personas piensan que esto es opcional. En realidad, como vamos a ver a lo largo del módulo, existen normas muy específicas que obligan que funcionarios, servidores y entidades se preocupen e implementen la utilización de tecnologías de la información y comunicaciones para generar soluciones de gobierno electrónico. Vamos a contextualizar también el significado de gobierno electrónico porque de repente existen muchas acepciones complejas, se piensan a veces en soluciones técnicamente complicadas, pero en realidad lo importante, como vamos a ver, es saber contextualizar el tipo de servicios que brinda nuestra institución y sobre eso plantear, a pesar que no seamos técnicos especializados en informática, qué servicios se podrían brindar a través de las tecnologías de información. Eso se llama en general gobierno electrónico. Y para que no queden dudas, porque una de las experiencias más comunes que tenemos cuando se desean implementar soluciones de gobierno electrónico en las entidades de la Administración Pública del Perú, es que algunas personas indican que eso no es factible, que todo tiene que ser firmado físicamente, que hay que dejar 4 copias de los documentos, que todos los documentos tienen que llevar el visto bueno, por ejemplo, del área legal, y cosas por el estilo, que en realidad son paradigmas, a veces inconscientes, respecto de la resistencia al cambio. En todo caso, aparte de la resistencia al cambio, es un tema, como comenté al principio, de una obligatoriedad, y vamos a ver las normas específicas. Yo les sugiero que ustedes vayan mirando el libro guión, porque allí está en detalle las normas que vamos nosotros a comentar. Vamos a ver específicamente qué significa gobierno electrónico y cuáles son sus objetivos en la administración pública, la obligatoriedad que ya hemos comentado, cómo aplicamos la normativa de manera práctica, porque a veces no para todos es sencillo comprender e interpretar y aplicar en el día a día la normativa, especialmente de un tema que puede ser relativamente nuevo como es el gobierno electrónico. Vamos a reconocer también cuáles son las entidades rectoras, ejecutoras y normativas en nuestro país respecto a los planes nacionales de gobierno electrónico. Para todos es muy claro y es el día a día cotidiano que el mundo está digitalizado. Todos accedemos diariamente a internet, utilizamos un teléfono celular, enviamos correos electrónicos, recibimos publicidad en nuestro smartphone y existe una serie de servicios que las empresas privadas van brindando, facilitando el servicio, el acercamiento de los productos a las personas. Trasciende ciudades, trasciende países. Se habla hoy en día, por ejemplo, de la economía colaborativa. Estos aplicativos, por ejemplo, como TaxiBit, como Uber, donde las distancias se acortan y es más eficiente que en vez de que un taxista esté recorriendo la ciudad, pues uno a través de un sistema lo llama, sale la tarifa y bueno, ustedes deben haberlo utilizado y eso es una mayor eficiencia, disminución de costos, incluso disminución de la contaminación. Hay una cantidad cotidiana grande de aplicaciones que las vemos día a día. En el módulo nosotros hemos remarcado que estas soluciones pues brindan eficacia, eficiencia, transparencia, igualdad de oportunidades. Hace algunos años, quien no tenía alguna persona conocida en una empresa,
pues no le era posible postular, por ejemplo, a una plaza laboral. Hoy en día existen estos portales electrónicos bastante conocidos, donde de manera con igualdad de oportunidades, pues las diferentes personas interesadas en un puesto de trabajo pues pueden postular, lo cual antes era inaccesible. Entonces, esas son ventajas importantes que las empresas privadas han llevado a sus clientes. La pregunta es cómo llevar estos beneficios a la administración pública. La administración pública brinda servicios también a los ciudadanos e incluso de manera obligatoria. Las empresas privadas, si uno selecciona, elige la empresa privada que quiere que me brinde el servicio, que me brinde el producto, y bueno, pero en el caso de la administración pública tiene la obligación de brindar el servicio. Por lo tanto, tenemos que reflexionar como funcionarios, como servidores de la administración pública, cómo podemos mejorar estos servicios a través de estas herramientas. Primero, hay que entender el significado de gobierno electrónico y sus objetivos en la administración pública. La administración pública tiene como objetivo principal el brindar servicios. Y se pueden brindar servicios de diferente manera. Se pueden brindar servicios establecidos en un horario determinado. Se pueden brindar servicios 24 horas, 7 días de la semana, 365 días del año. Se pueden brindar servicios físicamente en un solo lugar, una entidad pública, o puede tener una cobertura geográfica más amplia. Pero para todos los ciudadanos no es tan sencillo a veces trasladarse y obtener lo que estoy requiriendo del Estado. Por lo tanto, allí comienza la primera inquietud de cómo los servicios que brindo de manera directa, física, información, orientación, que es lo más elemental, yo lo puedo trasladar a distancias que Internet me permite, de tal manera que el ciudadano no se tenga que trasladar, por ejemplo, para obtenerlo, ¿no? Voy a leer un párrafo importante del Decreto Supremo 004/2013 PCM, Política de Modernización de la Gestión Pública. Yo recomiendo a los funcionarios que este Decreto Supremo, que es muy importante, que abarca de manera amplia pero bastante puntual lo que significa modernización del Estado, establece algunas precisiones del significado del gobierno electrónico dentro de la administración pública. Y cito: el gobierno electrónico ha pasado de ser el concepto que inició la revolución tecnológica de las administraciones públicas a convertirse en la herramienta necesaria que está permitiendo la readecuación y cambio en las instituciones, centrándose en el ciudadano. No solo impulsando una modernización institucional a través del uso intensivo de las tecnologías de información y comunicaciones en sus procesos internos, sino utilizándolo en el mejoramiento de la entrega de los servicios y trámites a los ciudadanos y empresas. Fíjense que hace referencia a unas mejoras internas, procesamientos internos, bases de datos, procesos automatizados, automatización del POI, por ejemplo, o de la evaluación del POI, consultas de cómo va el avance de ejecución presupuestal y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, hay que mirar eso, pero también y sobre todo hay que mirar los servicios hacia afuera. ¿Cómo puedo llegar con los servicios hacia afuera? Y ya veremos en su momento la diferenciación, que el servicio hacia afuera se llama el front office y los procesos y servicios internos se denominan back office, y vamos a tratar de entender un poco mejor cuál es la diferencia entre el uno y el otro. Se puede analizar el significado de gobierno electrónico desde el punto de vista del servicio al ciudadano, como desde el punto de vista de la eficiencia y la eficacia interna. Desde el punto de vista del ciudadano, ya hemos puesto varios comentarios, varios ejemplos, y desde el punto de vista de la eficiencia y eficacia interna. Nos preocupa un poco las experiencias que hemos visto en que el gobierno electrónico se confunde con compra de computadoras, con cableado, con mayor ancho de banda. Lo que tenemos que lograr con esas inversiones es que seamos más eficientes.
que significa, por ejemplo, que se hagan las cosas más rápidas, más ágiles, que los plazos se cumplan o que en todo caso se acorten. Y eficacia significa que lo hagamos con los menores costos. El reto es incluso que con el mismo presupuesto que yo tengo, aplicando de manera inteligente soluciones de gobierno electrónico, voy a ser más eficiente, más eficaz, pero no voy a gastar más, a pesar de que pudiera hacer algunas inversiones. Ese es un reto interesante. La queja común es que no les asignan presupuesto para tecnología, pero lo interesante es, vamos a ver cómo plantear proyectos que demuestren que esos van a significar ahorros, por lo tanto eficacia, y que el servicio va a mejorar, por lo tanto eficiencia. Hay que considerar servicios multicanal. Eso quiere decir que pues, yo puedo brindar el servicio de manera directa físicamente, puedo orientar por teléfono y puedo orientar por correo electrónico, puedo interactuar con un ciudadano a través de un servicio de chat. Pero fíjense que para tener una estrategia multicanal es que tenemos que cambiar el concepto y decir, muy bien, ¿quién va a estar en la central telefónica? ¿Quién va a estar a cargo del chat de la institución? Porque tiene que ser gente que está preparada. Si voy a ofrecer una estrategia multicanal, tengo que tener a las personas suficientemente preparadas para que puedan responder a la variedad de inquietudes que de esos servicios, de esa institución pública específica, nos van a solicitar los ciudadanos. Al mismo tiempo, es importante que el tema de la transparencia sea cada vez mayor, que haya acceso a información de manera oportuna, de manera fácilmente entendible, comprensible, de manera gráfica, porque no todas las personas entienden o saben leer un presupuesto, un balance, cosas, o unas resoluciones, por ejemplo, ¿no? Las resoluciones las ponen ahí porque es obligatorio, pero, por ejemplo, un servicio es poner resumen de las resoluciones, ¿no? Las resoluciones tienen una serie de normativas que al ciudadano común y corriente, pues de repente no son de mayor interés. Sin embargo, el contenido específico, lo que manda esa resolución, es lo más importante. Pues el servicio, por ejemplo, es resumir y poner el resumen de la resolución. Y así hay variedad de posibilidades de mejorar el servicio, ¿no? Hemos hablado también de la eficiencia interna, que está orientado al tema de los procesos. Vamos a hablar de simplificación administrativa. Sabemos que estamos muy burocratizados. Y también de la interoperabilidad. Este es un aspecto técnico un poco complejo, pero la interoperabilidad pretende que diferentes sistemas puedan intercambiar información a través de sus bases de datos. En las entidades públicas hemos visto muchas veces que dentro de las mismas entidades públicas, algunas de sus unidades orgánicas tienen unas especies de pequeños oficinas de tecnologías de información y algunos desarrollan soluciones en un lenguaje determinado, con un modelamiento de base de datos determinado, y otra unidad orgánica lo hace de otra manera. Eso complica muchísimo que luego estos sistemas puedan ser interoperables, es decir, que puedan trasladar información entre uno y otro. Por ello veremos más adelante que la seriedad del gobierno electrónico viene también como parte del planeamiento estratégico de la institución. En el plan de desarrollo institucional tiene que estar incorporada las soluciones de gobierno electrónico, porque si no comenzamos a hacer soluciones aisladas dentro de la misma entidad que no conversan y no se puede intercambiar información. Si esto lo llevamos al ámbito de diferentes instituciones del Estado, la situación se hace todavía mucho más compleja. El gran reto, ya veremos un proyecto que viene desarrollando la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, es cómo hacer para que las diferentes plataformas de las diferentes entidades del Estado puedan intercambiar información. Eso, advierto, es un proceso técnico bastante complejo. Quiero aquí citar también una nota del Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información en Perú, la Agenda Digital 2.0.
Dice, un principio fundamental del gobierno electrónico es la entrega de información, servicios y trámites a la sociedad utilizando los canales que las tecnologías de información pueden soportar. La Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática, ONGI, trabaja varios aspectos de la normatividad, estándares y catalogación. ONGI en general brinda un marco normativo. Vamos a ver más adelante cómo está catalogando y clasificando las diferentes soluciones las mismas que se realizan por iniciativa de las mismas instituciones. Sin embargo, el reto de cada entidad es propio, es decir, ONGI da sugerencias, recomendaciones, ayuda en las normativas, pero no es que nos va a desarrollar proyectos. Quien va a desarrollar proyectos es cada institución, y lo que se intenta es que se cumplan o se respeten los estándares y normas que ONGI recomienda. Obligatoriedad de la incorporación del gobierno electrónico en el Estado. Cada entidad del Estado, e incluso cada unidad orgánica, tiene un diferente desarrollo de cultura organizacional. En algunas instituciones serán más proactivos respecto al acogimiento de tecnología. En otras instituciones serán más conservadores y serán un poco más distantes de soluciones a través de la tecnología. Dentro de las mismas instituciones, en general, no es una regla, la gente joven estará más predispuesta y estará más optimista para buscar soluciones con tecnología, y la gente ya un poco mayor seguramente que no tanto. Entonces hay que mirar y hay que medir, porque no podemos llevar tecnología, o tenemos que tomar en cuenta que llevar tecnología dentro de una organización que tiene una cultura que está compuesta por personas, por paradigmas, por ideas, por conceptos. Tenemos que hacer procesos para que las personas se adecúen, lo que comúnmente denominamos procesos para vencer la resistencia al cambio, ¿no? Uno de los elementos que demuestran esta resistencia al cambio son los peros, que algunos servidores dicen, que comentaba al principio, que hay unos supuestos impedimentos legales y normativos, lo cual no es verdad. Ya hemos dicho al principio que incluso esto es obligatorio, pero esta es una creencia muy arraigada que se transmite como rumor, pero que en realidad no tiene un sustento suficiente. Hay suficiente soporte normativo para implementar soluciones de gobierno electrónico, pero lo que sucede es que naturalmente pues leer normas o leyes a veces no es muy atractivo, y la idea de este curso es que les hemos puesto ahí cuáles son las más importantes, las mínimas que hay que manejar, ¿no? Quiero demostrar con las citas que estamos viendo ahora que desde la ley 27444, la ley del procedimiento administrativo general, que es una ley del año 2001, desde el año 2001, estamos en el 2016, eso quiere decir que han pasado 15 años, en esa ley 27444 ya se hacen referencias a celeridad, se hacen referencias a notificaciones vía correo electrónico, se hacen referencias a comunicaciones internas a través de medios informáticos, y se hace referencia a recepcionar documentos con soporte informático. Entonces, reitero e incido en que desde el año 2001 ya estos temas están incorporados en la Ley del Procedimiento Administrativo General. La Ley 27815, Código de Ética, también nos habla que el servidor público tiene que ser eficiente y transparente. La tecnología de información es una herramienta que va a permitir al funcionario público cumplir con su código de ética en estos aspectos. ¿Por qué? Porque una buena solución de gobierno electrónico pues lo hace más eficiente y permite que se vaya registrando información
que luego va a permitir un ámbito de transparencia. Hay una resolución ministerial, la resolución ministerial 274 del año 2006 de la Presidencia del Consejo de Ministros, que es la Estrategia Nacional de Gobierno Electrónico. Allí están los lineamientos, las estrategias a seguir para implementar a nivel nacional soluciones de gobierno electrónico. El Decreto Supremo 066-2011 de la Presidencia del Consejo de Ministros nos pone a consideración el Plan de Desarrollo de la Sociedad de Información en el Perú, Agenda Digital 2.0. Estos documentos a los que estamos haciendo referencia lo encuentran ustedes en el índice del documento guión de este curso. Aquí tenemos, por ejemplo, en la página, en el portal electrónico de ONGI, la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática, tenemos una acumulación ordenada, por ejemplo, de la normativa. Si ustedes tienen alguna duda, entran a ONGI, buscan en la opción normas y van a encontrar allí de manera ordenada, de la más reciente a la más antigua, las normas vinculadas a todo este tema. Y lo que decía en el momento anterior es que existe una columna de descripción donde está un resumen de qué se trata esa norma. Entonces, ante cualquier duda, cualquier funcionario, no necesita ser abogado, puede entrar y consultar este tipo de normas, pero los encuentra muy sencillo en www.ongi.gov.p. Bien, en la Política Nacional de Gobierno Electrónico, documento que cité hace un momento, se plantean 5 objetivos estratégicos. Estos objetivos estratégicos tenemos que aprenderlos a leer, interpretar y llevarlos a nuestra realidad institucional. Cada uno de estos objetivos estratégicos son unos lineamientos generales, pero reitero, tenemos que llevarlos, aterrizarlos a nuestra realidad. El objetivo estratégico 1 dice: lograr el desarrollo y la prestación de mejores servicios para la sociedad a través de la incorporación entre las entidades del Estado y el actor privado y la sociedad civil. El objetivo estratégico 2 dice: acercar el Estado al ciudadano a través de mecanismos que aseguren el acceso oportuno e inclusivo en el momento y para todos, a la información y con participación ciudadana como medio para aportar a la gobernabilidad y transparencia de la gestión del Estado. Este objetivo estratégico es importante porque dice: tienes que brindar información en el momento oportuno y con inclusión, es decir, tienes que lograr tratar de llegar a todos, pero además que al obtener información los ciudadanos podemos participar de alguna manera con sugerencias, propuestas, entendimientos, para co-gobernar también en el Estado de esta manera. El objetivo estratégico 3 es garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información pública mediante mecanismos de seguridad de la información gestionada. Bueno, muy importante, por supuesto. Imaginemos los bancos que nos brindan todos estos servicios. Pues hoy día podemos hacer transacciones a través del smartphone. Hay estrategias multicanal. Yo puedo llamar a las 3 de la mañana para hacer una consulta y hay una persona que me responde, un servicio del banco, pero al mismo tiempo estas plataformas pues tienen todas las seguridades que la información no se pierda. Imagínense que se pierdan los datos de las cuentas de ahorros, de los créditos, etcétera, sería un desastre, ¿no? Entonces, esto en el aspecto tecnológico también importante, ¿no? Para eso existen ya todas unas normas técnicas mundiales que han sido incorporadas también a las prácticas en el Perú y a las normas que hemos estado comentando para tener la seguridad de la información, ¿no? La información como uno de los recursos hoy en día más valiosos que existen. El objetivo estratégico 4 es fomentar la inclusión digital de todos los ciudadanos, especialmente a los sectores más vulnerables, a través de la generación de capacidades, promoción de la innovación tecnológica, respetando la diversidad cultural y el medio ambiente.
¿Esto qué quiere decir? Que el Estado también tiene que promover, tiene que capacitar, tiene que transversalmente lograr que los ciudadanos, como se dice, no sean analfabetos digitales, es decir, que también tengan prácticas de buen uso y que puedan utilizar estas herramientas. Es decir, de nada vale que el Estado las ponga a disposición si el ciudadano no sabe utilizarlas, ¿no? Vamos a ver más adelante, que es muy simpático, hay un proyecto en el cual se van a repartir 600.000 tablets en colegios, pero ya no se van a entregar a los colegios ni a los profesores, se van a entregar directamente a los niños. En una experiencia anterior, no sé si recuerdan, hace algunos años, se entregaron unas laptops, pero lo que sucedió en muchas oportunidades fue que las laptops fueron guardadas por el director del colegio para que no se malogren, desaprovechando una gran oportunidad. Por lo tanto, ahora la estrategia es entregar las tablets directamente a los niños, que como todos ustedes saben, pues son muy curiosos y rápidamente enganchan este tipo de cosas, ¿no? Ese es un mecanismo para ir acortando las brechas, ¿no? La brecha digital, de tal manera que incluso vemos casos en los cuales los hijos enseñan a los padres a utilizar las herramientas, ¿no? Y el objetivo estratégico 5 es proponer y aplicar el marco legal a fin de asegurar el cumplimiento por desplegar el gobierno electrónico en el marco del desarrollo de la sociedad de la información. ¿Qué quiere decir esto? Que se tienen que dar las normas, ya hemos citado algunas, que se tienen que dar las normas que permitan el despliegue del gobierno electrónico. Normas tenemos suficientes, tenemos normas de firmas y certificados digitales desde hace algunos años incluso también. Es decir, también este objetivo estratégico tal vez es uno de los que más se ha cumplido porque todo el contexto normativo está bastante desarrollado. Bien, ¿y cuál es la aplicación práctica de la normativa en las entidades? Primer punto bien importante. La mayoría de funcionarios en las diferentes instituciones, nosotros hemos tenido una experiencia de cerca de 100 instituciones del Estado en 16 regiones del país. Siempre existe el paradigma de que el tema de gobierno electrónico, de soluciones de servicios, tiene que ser una iniciativa que tiene que venir de los ingenieros informáticos, de los técnicos, de los expertos en computación. Y eso es totalmente equivocado. Lo que tenemos que tener claro es que los especialistas en informática y en computación van a desarrollar las soluciones, pero quien conoce el servicio que se brinda, quien conoce las necesidades del ciudadano cotidiano, quien sabe con claridad cuáles son los objetivos de la institución, es el funcionario, es el jefe de pliego. El personal informático es un personal entrenado en sus destrezas y habilidades para que aquellas soluciones que planteen los funcionarios, ellos las puedan desarrollar técnicamente. El que está en contacto con el ciudadano y de manera interna, pues tesorería, logística, planeamiento, el área legal, el área de procuraduría, ellos son los que determinan y definen sus necesidades y se deberían preguntar y cuestionar. ¿Y no podríamos hacer esto a través de tecnologías de la información? Y ahí es que viene ese trabajo conjunto. El trabajo conjunto es llamar a los expertos informáticos y decir, mira, nosotros brindamos este servicio a los ciudadanos, ¿cómo podríamos serlo más eficiente y más eficaz con las tecnologías? Pero muchas veces, en la mayoría de veces, diría yo, en las experiencias que hemos tenido, se espera que sean los tecnócratas quienes den las soluciones, lo cual no es verdad. Por otro lado, de acuerdo a diferentes instituciones, algunas aún no consideran la tecnología de información como un área estratégica. Y más los técnicos, los ingenieros, están abocados a lo que nosotros llamaríamos el rol de servicios generales. Servicios generales quiere decir cablear, limpiar las computadoras de virus, cambiar a veces el tóner de una impresora, explicarle a un funcionario cómo se pone negrita o se subraya en un texto en Word.
en realidad se pierde la esencia del servicio que la profesión de la informática y de la tecnología puede brindar. Entonces, tenemos que revalorar el rol que le corresponde a las tecnologías de información. Las entidades públicas y naturalmente las empresas privadas que han descubierto y se dan cuenta de la importancia y de la herramienta estratégica que significan las tecnologías de información, ya comienzan a darle un peso específico mayor a estas oficinas. Lo comenté anteriormente, las iniciativas deben estar en los planes. A veces son iniciativas, son entusiasmos, son ideas del momento, pero en el planeamiento estratégico de la institución, estas iniciativas nos tenemos que acostumbrar que tienen que estar incorporadas. El plan de desarrollo institucional incorpora el plan de desarrollo de tecnologías de información, el plan maestro de tecnologías de la información, el plan de soluciones de gobierno electrónico, el plan de servicios a brindar a través de gobierno electrónico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tiene que estar incorporado dentro de los planes, tenemos que incorporarlo. Muchas veces esto se ve como un tema aislado, como una adenda, como un apéndice, no. Tenemos que incorporarlo dentro de la organización. Lo dicho anterior, quienes mejor conocen los requerimientos son los usuarios, y por eso también ya algunas instituciones acostumbran a hacer ahora talleres con los usuarios, se llaman hackatones, por ejemplo, donde los mismos usuarios incluso proponen y plantean soluciones de gobierno electrónico, ¿no? La parte más difícil de la implementación del gobierno electrónico definitivamente es la resistencia al cambio, que sucede en una empresa privada o en una entidad del Estado. Las organizaciones están compuestas por personas que tienen sus hábitos, sus formas de trabajo, y de pronto viene especie de invasor, que es la tecnología, y que nos tenemos que adecuar, tenemos que ir con la corriente, porque si no nos quedamos. Y entonces, al principio, hay rechazo, como en cualquier tipo de proyecto, hay personas más entusiastas, hay personas, digamos, que se mantienen en un punto medio, y hay personas que son pesimistas o que incluso de manera inconsciente obstruyen la modernización del Estado, ¿no? Con ese gráfico que vemos allí, queremos ilustrar que esta es la historia de la humanidad. Pues ahí tenemos al señor que inventó la rueda, y bueno, el resto de los ciudadanos de su comunidad se oponían, ¿no? No les parecía algo muy extraño, pero son procesos que hemos pasado todos y que cotidianamente pasamos, ¿no? Recordemos la primera vez que utilizamos un cajero automático. Recordemos cuando pasamos de un celular simple a un smartphone, ¿no? Al principio nos parecía un poco complicado, pero ya con la voluntad que uno pone, pues va descubriendo que son herramientas más útiles, más eficaces, y luego ya es muy difícil desprenderse de ellas, ¿no? Pero reitero, esta es la parte más difícil y hay que tomarla en cuenta, ¿no? Hay que utilizar mecanismos, por ejemplo, nosotros utilizamos mecanismos que se llama como andragogía, que es que los mismos funcionarios, los mismos servidores participen en el diseño y el desarrollo, la conceptualización de los servicios que se tienen que brindar, ¿no? El usuario, en este caso el funcionario, tiene que entender el servicio que presta. Y, digamos, no corresponde al curso, pero muchas veces los funcionarios están dando vueltas sobre lo mismo. El día a día, lo que se llama el enfoque funcional, ha hecho que pierdan la perspectiva de cuáles son los servicios que brindan, es decir, para qué sirve lo que hacen cotidianamente, cuál es el objeto de firmar un papel, de escribir un memorándum, de dar una orden, de recibir una orden, y entonces han perdido el objeto, han perdido el rumbo, y finalmente no entienden muy bien ellos en lo que se llama la cadena de producción de servicios dónde están ubicados.
Entonces es bien importante repasar, replantear, revisar, decir, bien, ¿cuáles son los servicios que nosotros prestamos aquí? Y luego de ello, decir, muy bien, vamos a imaginar cómo lo podemos brindar a través de las tecnologías de la información. Tenemos muchas herramientas, incluso gratuitas. Y ahí tenemos que decir, muy bien, hemos entendido que estos son los servicios, ¿cómo le facilitamos las cosas al ciudadano? Por ejemplo, si un ciudadano requiere conversar, requiere entrevistarse para un tema puntual con un funcionario, ¿por qué tiene que trasladarse hasta la entidad? Tenemos herramientas, por ejemplo, como Skype o como Hangout de Google, que son herramientas de videoconferencia gratuitas, sencillas, de manera urbana e incluso rural. Muchas personas cuentan ya con internet en su casa o también en cabinas de internet, e incluso los smartphones. Ahora también yo puedo tener videoconferencia con el FaceTime, por ejemplo, de iPhone. ¿Por qué el paradigma que el ciudadano tiene que ir físicamente a la oficina para conversar con el funcionario, teniendo que trasladarse a veces grandes distancias? No está prohibido, más bien aquí se promueve que se utilicen las tecnologías de la información de tal manera que el funcionario le pueda brindar, orientar información con una videoconferencia, que es una herramienta hoy en día bastante sencilla, las más conocidas, Skype y Hangout. ¿Por qué, por ejemplo, si se realiza un consejo, si la municipalidad va a realizar el consejo y los diferentes puntos de vista, discusiones que tienen los regidores, ¿por qué yo para enterarme de las cosas tengo que asistir físicamente? ¿Por qué no se incorpora la costumbre a costo cero de que, por ejemplo, a través de la herramienta que se llama Hangout on Air, yo pueda grabar la sesión de consejo y la cuelgo en el portal electrónico? No cuesta nada. Las personas, los jóvenes, adultos, dirigentes, urbanizaciones, clubes de madres, lo que sea, si quieren saber qué sucedió en la sesión de consejo, pues lo que harán es entrar a ese link y mirar la videoconferencia que queda grabada. También, ¿por qué no podrían los ciudadanos participar a través de un chat durante el consejo y hacer consultas, preguntas al alcalde, a los regidores? ¿Por qué tendrían que estar físicamente? ¿Por qué no lo pueden hacer otra vez nuevamente por videoconferencia o a través del chat? Entonces tenemos que imaginar cosas como las que estoy comentando, que no son complejas, pero que me van llevando de la mano a acercar la tecnología al servicio. No estoy planteando aún soluciones más complejas de procesos estandarizados, simplificados, pero como ven tenemos herramientas muy a la mano, muy a la vista, que sería como comenzar y decir, oiga, ¿y por qué no hacemos por videoconferencia? ¿Y por qué para visitar a un regidor hay que hacerlo físicamente? ¿Por qué no puedo chatear con él? ¿Por qué no hay unas horas de chat? Así como nosotros tenemos intercambio de chat durante el curso, ¿por qué el ciudadano no puede tener con su autoridad un intercambio de chat a unas horas determinadas? Va a ser mucho más cómodo, mucho más eficiente y mucho más eficaz para la autoridad, y va a ser mucho más cómodo, mucho más eficiente y mucho más eficaz para el ciudadano. ¿Cómo facilitamos las cosas al ciudadano? Esa es la pregunta que nos tenemos que plantear. Ese es el objeto de todos estos esfuerzos, ¿no? Información cotidiana que se requiere. Ahora, este es un tema interno, ¿no? Es muy común, y la verdad que yo no lo entiendo hasta ahora, cuando una unidad orgánica quiere saber cuánto es el presupuesto que le queda y en qué rubros, tiene que enviar un memorándum al área de planeamiento. El área de planeamiento le envía un memorándum al área de presupuesto. El área de presupuesto es una solicitud más de información de una unidad orgánica, entra, mira el presupuesto, transcribe el cuadro presupuestal, lo imprime
y regresa nuevamente por toda una serie de pasos para entregar en físico un documento donde dice, ok, luego de 15 días de repente, esta es tu ejecución presupuestal. Pero ya en esos 15 días han habido otras ejecuciones, o sea que es información que no es oportuna. Cuando es tan sencillo que presupuesto, que tiene que entender, esto pasa por que presupuesto entienda que ellos brindan un servicio interno. Es decir, lo que comentábamos anteriormente, la interacción autoridad-ciudadano, funcionario-ciudadano, es un servicio hacia afuera. Pero lo que habíamos dicho anteriormente también, que existe el servicio hacia adentro. El servicio hacia adentro es, ¿presupuesto qué servicio brinda? Pues aparte de consolidar y, por supuesto, preparar propiamente lo principal que es el presupuesto, pues su servicio es mantener la ejecución presupuestal actualizada y brindar la información a aquellos que lo requieren, pero no esperar que se lo pidan. Él tiene que entender que brindarle la información de ejecución presupuestal es una información importante y relevante para cada unidad orgánica. Por lo tanto, le es más eficiente, más eficaz, no le van a estar interrumpiendo cuando él puede publicar, vamos a suponer algo sencillo, la hoja Excel en una intranet de la misma institución, donde cualquier unidad orgánica puede entrar y mirar cuál es el recurso que aún tiene pendiente para poder brindar mejores servicios. Esto pasa nuevamente por entender cuáles son los servicios que brindo, y en este caso he dado el ejemplo de presupuesto. Luego, el tema, por ejemplo, del POI, ¿no? Las famosas evaluaciones trimestrales del Plan Operativo Institucional. Se hacen manualmente, se transcribe, se rellena, se digita 2 o 3 veces misma información y que luego no se puede integrar. ¿Por qué no hacer unas hojas Excel, unas matrices estándares para todas las unidades orgánicas que luego permitan, digamos, vincularse y integrar toda la información? Y eso es muy sencillo. Y además, esa información brinda transparencia hacia el ciudadano. Yo la puedo publicar. Fíjense que estoy hablando de soluciones sencillas. Eso es gobierno electrónico. Utilizar hoja Excel también es gobierno electrónico. Luego veremos temas más complejos, pero eso es gobierno electrónico. También, ¿por qué es necesario enviar memorándums físicos? Parece que estuviera prohibido que los funcionarios se puedan comunicar verbalmente, pero ya está visto, y lo he comentado desde la 27444, que está previsto correos electrónicos. Es decir, yo no tengo que escribir, imprimir, poner sello y firmar y sacar 3 copias y distribuirlas para que eso tenga valor. Yo puedo comunicarme con otro funcionario internamente a través de un correo electrónico corporativo y tiene validez legal. Está la prueba que yo emití ese correo electrónico y está la prueba que ese correo electrónico fue recibido. Y eso es mucho más eficiente y más eficaz. Hay muchas herramientas de Google que son gratuitas y que ayudan mucho a la eficiencia y a la productividad. Por ejemplo, tenemos el calendar. El calendario, imagino yo que la autoridad principal quiere saber qué actividades están desarrollando sus funcionarios. Y lo único que hay que hacer es activar un calendario, es un calendario electrónico, donde los funcionarios van a tener acceso y van a registrar allí las actividades que realizan. Entonces la autoridad va a poder un poco monitorear, saber qué están haciendo sus funcionarios, y el público también va a poder saber, los ciudadanos van a poder saber a qué se están dedicando los funcionarios. Eso es gratis y eso es transparencia, y no he hecho ninguna inversión porque son herramientas gratuitas. Tenemos otras herramientas gratuitas también y muy sencillas de Google. Por ejemplo, tenemos los formularios electrónicos de Google, muy prácticos. Se siguen haciendo encuestas físicamente, tomando datos a mano que luego tienen que ser transcritos, procesados, etcétera, etcétera. Google Forms es una herramienta muy potente en la cual se pueden hacer
encuestas de satisfacción, por ejemplo, de los ciudadanos. Se puede hacer el presupuesto participativo, porque el presupuesto participativo la gente tiene que ir físicamente, cuando ellos a través de formularios electrónicos que se pueden consolidar, es una herramienta muy potente, ellos podrían poner allí cuáles son los temas de su preocupación, proyectos, propuestas, ideas, iniciativas que tengan, y eso se consolida y se ordena muy fácilmente. Ese es otro mecanismo en el cual ya el ciudadano está interactuando con el Estado, ¿no? Con esa entidad. Entonces, y así tenemos una gran cantidad de herramientas muy interesantes que facilitan la vida a las autoridades, a los ciudadanos, y también generan transparencia, ¿no? Facebook es una herramienta bastante conocida, creo que todos tenemos una cuenta de Facebook, pero también algunas autoridades le encuentran una aplicación bastante cotidiana y bastante práctica. Yo en el libro guía he puesto como ejemplo, porque lo he visto muy de cerca, el gobernador regional de Piura, el ingeniero Reinaldo Gilbeck, todos los días publica en su Facebook. Si ustedes miran el Facebook a las 7:30 de la mañana, ya está publicado en el Facebook cuáles son las actividades que va a realizar durante el día, con quién se va a encontrar, qué temas van a tratar, y eso ya es transparencia. Y no es ninguna herramienta tecnológica compleja. Ustedes lo ven allí en el libro guía, pueden entrar al Facebook y van a darse cuenta que él publica, no sé si directamente, o tiene lo que hoy en día se llama un community manager, ¿no? El community manager es aquella persona especializada, pero que sí tiene que tener digamos, un contacto muy cercano, ¿no? Y de mucha confianza con la autoridad, de tal manera que le maneje sus cuentas de redes sociales. En el caso que estaba comentando, este gobernador, ustedes 7:15 de la mañana, van a ver todas las actividades que va a realizar, y eso es transparencia. Los nombres de las personas con que se van a reunir y qué tema se va a tratar. No han tenido que hacer ningún desarrollo de ningún software complejo, ni comprar computadoras, ni desarrollo de base de datos, ni nada por el estilo, ¿no? Es una aplicación práctica, concreta y que todos conocemos, ¿no? Entonces, más que técnica, como se ve, es un tema de actitud, de querer hacer así las cosas. La implementación es transversal. ¿Esto qué quiere decir? Que eso tiene que ir calando a lo largo de toda la institución, de los diferentes profesionales y técnicos que están en la institución, y tiene que ver cómo, cuando me refiero a transversal, cómo comienza desde el proceso incluso de planeamiento, cómo ir automatizando o registrando la información de planeamiento, de presupuesto, del POI, ya luego la ejecución propiamente de los proyectos, programas, actividades, de tal manera que va dejando información valiosa, ¿no? Comenté un poco antes también que cada entidad tiene un nivel de desarrollo de tecnologías de información. Cada vez se plantean proyectos más ambiciosos. Reitero, lo que sí me preocupa, que muchas veces son ambiciosos en gasto o inversión mal focalizada. Por ejemplo, hablaba de los temas de Google, ¿no? Todos esos servicios son gratuitos y reposan sobre un servidor que nos brinda Google de manera gratuita, donde nos brinda hasta 15 gigabytes de data de manera gratuita en una plataforma totalmente segura. Y todas esas herramientas que estaba comentando antes las podemos aplicar allí y no necesitamos comprar ningún servidor, ningún data center ni nada por el estilo, ¿no? Pues cada vez hay proyectos más ambiciosos, dependiendo naturalmente del desarrollo que ha tenido cada una de las instituciones, ¿no? El cambio de paradigma es clave, definitivamente. La tecnología nos va a permitir también mejorar nuestra capacidad profesional. ¿En qué sentido? Que va a liberar tiempo, aquel tiempo que nosotros denominamos tiempo que no añade valor. Es decir, buscar documentos, tratar de acordarse qué sucedió en un caso determinado. Entonces, cuando la tecnología nos facilita las cosas, podemos aplicar y utilizar nuestras destrezas profesionales y técnicas para mejores fines que aquellos cotidianos que generalmente llamamos burocracia.
Entonces tenemos que entender que la tecnología es una herramienta que además desde el punto de vista personal mejora mis habilidades porque, reitero, libera estos tiempos importantes que a veces dedicamos en cosas que reiteramos que no añaden valor, ¿no? Aquí tenemos en la lámina que están viendo, tenemos dos ventanillas de atención al público. Esta fotografía es del año, bueno, la pantalla de esta aplicación en un dispositivo móvil es para verificar la situación de un expediente determinado. Es una aplicación móvil bastante potente que hemos implementado en un proyecto determinado. Y lo que hace es lo mismo que hace esas dos ventanillas tan antiguas o tan tétricas, donde se espera que la gente se traslade físicamente. Bueno, en ese momento no había horario de atención, y eso es algo que quiero remarcar. No hay gente porque hay un horario de atención determinado para saber cómo va el avance de mi expediente. Sin embargo, en el aplicativo que está arriba, yo puedo hacer la consulta a la hora que quiera y en el momento que quiera. Entonces, pero claro, la institución digamos, donde se ha desarrollado la aplicación, de la parte superior del aplicativo móvil, ha roto paradigmas y ha dicho, oiga, sí podemos brindar información a través de la tecnología. Y en la institución representada por la fotografía de las dos ventanillas en la parte de abajo, es una institución que ni siquiera se ha planteado, es decir, es uso y costumbre que hace 100 años o hace 50 años así sea el servicio. Y es un lugar que atiende zonas rurales bastante alejadas, entonces las personas tienen que trasladarse, a veces viajar 1 o 2 días para llegar y encontrarse a veces que la ventanilla está cerrada, cuando tranquilamente a través de esta aplicación móvil o entrando en una cabina de internet en su lugar de origen, ellos podrían saber cómo va la secuencia de su trámite. Entonces, estas dos fotografías, yo las he querido poner, son dos casos reales del año 2016, donde se ve cómo cada entidad enfoca el servicio, el mismo servicio, pero de diferente manera. Sorpresa buena nos dan los MAC, mejor atención al ciudadano. No sé si conocen estas plataformas de mejor atención al ciudadano, donde este es un proyecto ya de hace algunos 5 años más o menos, de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, donde en un lugar se han puesto varias instituciones. Entonces, yo voy allí y puedo sacar, por ejemplo, mi DNI, y puedo sacar mi pasaporte, y puedo sacar antecedentes penales, y puedo sacar antecedentes policiales, y así una serie de trámites que si yo los quisiera hacer de la manera tradicional tendría que estar yendo a las diferentes instituciones. En cambio, el MAC, la bondad que tiene es que ha agrupado a 25 instituciones, entre 20 y 25 instituciones en un solo lugar, y las personas pueden hacer una diversidad de trámites. Eso además en un ambiente muy cómodo, muy grato, donde las personas se sientan y son orientadas por gente en general muy profesional, donde se les brinda toda la orientación, ¿no? Yo los invito, si no conocen, vayan al MAC. Tenemos un MAC en la Plaza Norte, me parece que fue el primero. Luego tenemos uno en el Callao, en el centro comercial en el Callao, Aventura Mall, allí hay otro MAC. Fíjense que están ubicados en centros comerciales. ¿Por qué? Porque en los centros comerciales la gente, pues hay una gran afluencia de público y el Estado ha dicho, y yo me pongo ahí, ¿por qué? Porque me estoy acercando a la gente. Fíjense otra vez, ¿no? Un rompimiento de paradigma interesante. No esperan que el público vaya y me busque, no.
El MAC se ubica donde hay un gran tránsito de personas, es decir, el Estado se acerca al ciudadano. ¿Dónde hay mayor cantidad de concentración de ciudadanos? Pues en los centros comerciales, por eso están en centros comerciales. En Piura tenemos otro MAC también, el centro comercial Real Plaza, también otro centro comercial, ¿no? Atienden en horarios extendidos, hasta las 8 de la noche, e incluso estoy casi seguro que atienden hasta los días domingos, ¿no? Antes era una cosa extraña pensar que el Estado me podía atender un día domingo, ¿no? O me podía atender más allá de las 5 de la tarde, ¿no? Los MAC cumplen este servicio y bastante bueno, ¿no? Entonces, este tipo de proyectos hay que visitarlos porque inspira, porque ayuda, porque promueve, que imaginemos, es decir, y nosotros qué hacemos como entidad para mejorar, para brindarle el servicio, para acercarme al ciudadano, ¿no? Claro que cada institución que está aquí dentro de los MAC tiene su diferente nivel de desarrollo tecnológico, pero quiero ir más allá, es decir, antes del gobierno electrónico es el descubrir el verdadero servicio, facilitar las cosas a la gente en un solo lugar donde transita con bastante regularidad, ¿no? Ahora, es también propio de la naturaleza de algunas entidades usar mucha tecnología, ¿no? Es decir, no necesitamos necesariamente pues, ser muy complejos tecnológicamente porque no es la naturaleza propia de nuestra institución, pero hay algunas instituciones que sí utilizan. RENIEC de repente es el caso más resaltante, ¿no? Porque pues tiene que garantizar la identidad de las personas, tiene que tener una cobertura geográfica nacional, tiene que tener una serie de seguridades, etcétera, etcétera, tiene que atender a 30 millones de ciudadanos, tiene que atender a los niños nuevos que nacen, tiene que atender a los familiares para registrar las defunciones también, de tal manera que tiene que tener en línea o casi en línea la base de datos de todos los peruanos actualizada. Entiendo que están en el 99% de actualización y naturalmente de los lugares más alejados, sobre todo las defunciones, serán más difíciles de registrar. Pero a lo que voy es que esta institución, por su propia naturaleza, pues utiliza muchísima tecnología para brindar el servicio que actualmente nos brinda. Bien, y veamos finalmente cuáles son las funciones rectoras y ejecutoras de las entidades oficiales, ¿no? Aquí hemos hecho un pequeño resumen, una interpretación resumida de los objetivos de estas entidades. Entonces, para el caso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, debe lograr que exista el acceso a las tecnologías de información y comunicaciones, especialmente Internet, en todos los lugares del país. Es una buena noticia que el gobierno saliente pues ya ha dejado firmado un contrato para desplegar lo que se llama la red dorsal de fibra óptica. Eso realmente es una revolución. Vamos a tener altas velocidades de Internet en la mayoría de capitales de provincias del Perú y eso significa una gran revolución. Eso significa que si actualmente, por ejemplo, a veces tenemos dificultades para ver videos a través de Internet, pues eso ya no va a existir. Si existen algunas dificultades por falta de ancho de banda para hacer interacciones de videos en línea, pues eso va a ser superado, ¿no? Entonces es bien importante porque esto de la red dorsal de fibra óptica viene acompañado también de la distribución de las 600.000 tablets que les comenté que se les va a entregar a los niños a las escuelas para que hagan aprovechamiento de estas tecnologías, ¿no? Bien, tenemos también la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática, que es el órgano técnico especializado que en su calidad de ente rector del Sistema Nacional de Informática se encarga de idear proyectos, la normatividad y las diversas actividades que en materia de gobierno electrónico realiza el Estado. Se encarga de la administración de diversos portales del Estado. Existen unos portales oficiales, portal de transparencia, el portal de trámites al ciudadano, y portal de normativas de tecnologías de información y similares. ONGI se encarga también de administrar, ¿no? La Secretaría de Gestión Pública es el ente que coordina, norma y promueve el proceso de modernización de la gestión pública. Entonces, hemos visto en algunos lugares que hay Oficina de Desarrollo Institucional,
Oficina de Modernización y Oficina de Tecnologías de la Información, ¿no? En realidad la modernización es un concepto mucho más amplio y consideramos que si hubieran oficinas de modernización de la gestión pública, deberían estar incorporadas dentro de ellas lo que es desarrollo institucional, porque es la que define el diseño organizacional, los procesos, etcétera, de la institución, y también las oficinas de tecnologías de la información. Entonces la modernización engloba estos primeros paradigmas que hemos visto como ejemplos, es decir, cómo mejoro el servicio y luego cómo incorporo tecnología para que el servicio incluso sea mucho mejor, ¿no? El Consejo Nacional de la Competitividad del Ministerio de Economía y Finanzas, este es un órgano técnico especializado, identifica y promueve a través de su agenda de competitividad las acciones concretas en tecnologías de la información que deben ejecutarse para mejorar la competitividad del país en este aspecto, ¿no? El Consejo Nacional de Competitividad, visiten www.cnc.gov.p, repito, www.cnc.gov.p, van a encontrar ustedes ahí la Agenda de Competitividad 2013-2018 y que brinda unos lineamientos, pone unos objetivos, plantea retos a las instituciones de manera muy concreta de cómo irse adecuando para ser más competitivos utilizando las tecnologías de la información. No olvidemos que estamos en un mundo globalizado. Los mismos equipos informáticos con los que contamos aquí, los mismos dispositivos móviles con que contamos en Perú, son los mismos que están en la India, son los mismos que están en Japón, son los mismos que están en Alemania. La diferencia es cuál es el aprovechamiento que hacemos de esa tecnología. Es la misma tecnología, depende del buen uso que le demos para ser más competitivo. El mundo es globalizado, es competitivo, y si no le damos el uso que nosotros queremos promover a través del Estado, pues vamos a estar en desventaja en esta competencia global que es parte de la naturaleza humana. Bien, con esto hemos terminado el módulo 1. Estaremos luego a disposición a través del chat para las consultas que ustedes consideren pertinentes. Gracias por su atención.